¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal Yo Te Cuento para continuar con los acontecimientos históricos del siglo XIX y precisamente uno que va directamente después, o es decir, es una consecuencia directa del último tema que trabajamos, la revolución industrial. Una consecuencia directa precisamente debido a ese fenómeno tecnológico, ahora va a ser un fenómeno social. Hoy día yo te cuento el surgimiento del socialismo, esta ideología política, económica y también filosófica que surgió a mediados del siglo XIX y que iba a transformar y a cambiar muchos ámbitos en la historia del siglo XIX, parte incluso, o gran parte incluso del siglo XX. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar primero entendiendo cuáles son las bases ideológicas que tiene el socialismo, en qué consiste o qué es más o menos lo que plantea. ¿Ok? Primero, lo que este pensamiento que surge a mediados del siglo XIX como consecuencia de la revolución industrial es la transformación de la propiedad privada capitalista, que en ese momento, debido a que las fábricas de estas empresas empezaron a emerger, estos dueños de las empresas, dueños de las fábricas, estaban acumulando mucho dinero podría decir, en detrimento de otro sector social muy importante. ¿Quiénes eran? Eran los proletarios, los obreros, la clase trabajadora, que precisamente se debía al trabajo que desempeñaba dentro de la empresa a favor de este capitalista, de este burgués capitalista. ¿Qué es lo que quiere el socialismo? Defiende los intereses de la clase trabajadora y ellos dicen que la propiedad privada, es decir, los medios de producción, que podría ser desde un simple martillo hasta una máquina industrial, debería ser colectivo, debería ser una propiedad colectiva donde todos se vean beneficiados, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Ok? Luego, ¿qué más decían? ¿O qué cosa reclamaba a través del socialismo acá? Un reparto equitativo del trabajo, así como de sus frutos. Es decir, no que solamente una persona se beneficie y sin hacer casi nada, mientras que los otros que sí están trabajando todo el día reciban poco con respecto a la distribución de la riqueza, a la distribución de las ganancias. El socialismo quiere una repartición equitativa, ¿ok? Establecimiento de un gobierno dirigido por la clase obrera, y esto probablemente es el fin supremo que busca el socialismo. Ellos lo que quieren lograr a través de estos cambios, de estas ideologías, es instaurar un gobierno donde este gobierno esté dirigido por representantes de la clase obrera y no de la clase burguesa. Entonces, más o menos vamos viendo qué es lo que quiere el socialismo. El socialismo quiere cambios sociales, como lo indica su nombre, en el ámbito político, pero también en el ámbito económico, de manera que esta sociedad nueva que ellos reclaman sea justa para todas las clases en sí. Pero ¿cuáles fueron las causas por las cuales surgió este socialismo? ¿A qué se debió? Ya hemos mencionado en parte a la industrialización, ¿verdad? Pero hay otras causas que tenemos que entender. Por ejemplo, dentro de esto de las fábricas y de este nuevo orden que se estaba formando en Europa con la aparición de las máquinas, los obreros, la clase trabajadora, estaba siendo explotada. Cuando hablamos de explotación nos referimos a las jornadas de trabajo muy abusivas, de 16 a 18 horas de trabajo, ¿sí? Luego, sueldos miserables y condiciones de trabajo deplorables, falta de ventilación, falta de un seguro social, etc. Esas cosas por las cuales la clase obrera se sentía explotada. Otra causa fue el completo estado de abandono en que se tenía precisamente a los trabajadores. No había un sindicato o no habían instituciones, organizaciones que velen por los derechos de ellos. Hoy en día un trabajador sí tiene esos derechos, si es que alguien no le quiere pagar su sueldo o le están descontando injustamente. Hoy en día sí hay organismos que se pueden apelar. En el siglo XIX no lo sabía. Extrema sed de lucro y enriquecimiento precisamente de los patrones capitalistas. Lo que pasa aquí es que mientras que los trabajadores son explotados y tenían condiciones de trabajo muy malas, el capitalista, el dueño de la empresa, se enriquecía cada vez más y más, lo cual también generaba una injusticia social, por decirlo así. Acá tenemos algunas imágenes precisamente ilustrativas que nos permiten entender cómo se sentía el obrero del siglo XIX en
en relación a este contexto social de la revolución industrial. Ahora, chicos, el socialismo pasó por dos etapas claramente diferenciadas. En un principio se trató de un socialismo utópico, es decir, estos socialistas, estos cuatro que vamos a mencionar acá, no necesariamente plantean una solución concreta y fija para el problema del obrero, sino que lo que plantean son soluciones un poco fuera de sí, fuera del lugar, utópicas, es decir, como que son muy bonitas, suenan bien, pero la verdad es que es muy difícil que esas ideas se concreten. Por lo tanto, los socialistas utópicos lamentablemente van a fracasar en sus ideas. Vamos a empezar con Robert Owen. Robert Owen era un empresario que por iniciativa propia, sin que el Estado o alguien se lo diga, empezó a hacer o a determinar ciertas acciones en beneficio de sus trabajadores. Por ejemplo, les incrementó el sueldo. Para Owen era importante la educación e incentivó, por ejemplo, la educación de los hijos de los obreros y de los mismos obreros también. Las condiciones de trabajo mejoraron, entre otras cosas, ¿sí? Entonces era una utopía lo que él planteaba, lo que él estaba haciendo, pero esperar que todos los capitalistas y dueños de fábricas lo hagan, todos los empresarios lo hagan, la verdad que era utópico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué plantea él? El cooperativismo, que a través de un trabajo mutuo entre jefe y empleado, todos saquen un beneficio, todos se beneficien de ese trabajo cooperativo. Y ya te mencioné algunos beneficios sociales que el mismo Owen daba a sus trabajadores. Conde Enrique de Saint-Simon. ¿Qué hizo o qué plantea él? Él plantea que debería haber un consejo de científicos, es decir, que la empresa no esté gobernada por un empresario, sino por un consejo de científicos, quienes ellos, de una manera justa y equitativa, tendrían normas que beneficien a todos. En cambio, el empresario como que solamente se beneficia a él, a sí mismo y a sus bolsillos. Charles Fourier, por otro lado, aplica la asociación. Este es un socialista utópico que habla de los falansterios. ¿Y en qué consiste esto? Estas serían unas comunidades donde tanto trabajadores como dueños de las empresas trabajen juntos en unión para que de esta manera se puedan distribuir la riqueza equitativamente. Entonces ven que son ideas que de verdad sí trataban de poner una solución, pero en la práctica tal vez era difícil llegar a eso, ¿ok? Louis Blanc más bien plantea talleres nacionales creados por el Estado. En estos talleres también se trataría de manera justa a ambas partes, tanto proletariado como burguesía, y el Estado se encargaría precisamente, actuaría como un ente neutral para precisamente verificar y cerciorarse que esto se esté haciendo bien. Chicos, los socialistas utópicos, lamentablemente, como ya te lo dije, no llegaron a concretar sus ideas, ya que la verdad esperar esto de todos los empresarios era realmente difícil. Por lo tanto, surgió otra ideología también basada en el socialismo, pero con ideas más específicas, y sería el socialismo científico. El socialismo científico, también llamado marxismo, porque tiene en sus representantes a Karl Marx y Friedrich Engels, plantea otra situación. No esperar que el empresario tome la iniciativa y que empiece a tratar bien y ser justo con sus trabajadores. Lo que Marx y Engels plantean es que tiene que haber un cambio radical, que tiene que ver mucho con la evolución histórica y económica que ha habido a lo largo de los siglos. Por lo tanto, para Marx es importante, ¿qué cosa? A través de un libro, perdón, me estoy adelantando, precisamente en su libro llamado El Manifiesto Comunista, en el año 1848, Marx plantea lo siguiente: que el materialismo histórico tendría que ser acá importante de llevar. ¿Qué cosa es el materialismo histórico? Es una visión diferente de ver cómo se ha ido desarrollando la historia. Para Marx, la historia no es el gobierno de reyes, de príncipes y de dinastías y cosas así, sino que la historia es la evolución y los cambios económicos que han habido a lo largo, desde que el hombre empezó a civilizarse hasta la época en la que ellos vivían, ¿no? A mediados del siglo XIX. Entonces, ¿cuál es el eje de la historia? ¿Cuál es el motor de la historia para Carlos Marx?
el botón de la historia es la lucha de clases. Una lucha de clases que siempre ha habido entre una clase opresora y una clase oprimida. Así la historia se ha ido llevando. Ahorita lo vamos a explicar un poquito mejor, eso de la lucha de clases, es decir, del materialismo histórico. Entonces, pero en vista de que él plantea que el problema del obrero es porque él es una clase social oprimida por una clase social opresora que vendría a ser el burgués capitalista, él dice que tienen que haber cambios radicales y acciones concretas. Acá entonces vemos que hay una lucha de clases, tal como lo dice en su obra El Manifiesto Comunista. La burguesía capitalista versus el proletariado. Esa lucha es la que se vivía en el siglo XIX y que por lo tanto aquí, para obtener la verdadera justicia, según el planteamiento de Marx, el proletariado tendría que tomar el gobierno, sacar y acabar con el gobierno burgués o capitalista e instaurar una nueva forma de gobierno que es la aspiración a una nueva sociedad que ellos buscan, llamada el comunismo, donde ya no habría clases sociales y el reparto de la riqueza sería equitativo para todas las personas. No habría ricos, no habría pobres, sino que toda esa sociedad sería ideal, sería el paraíso en la tierra, pero ojo, siempre basándose en el trabajo, en el industrialismo, en todo esto. Pero ahora las máquinas y las fábricas no las controlaría el dueño de la fábrica, sino el mismo trabajador. Eso es lo que plantea Carlos Marx, alemán de nacimiento, y que de alguna manera, muchachos, transformaría la vida de millones de personas, ¿ok? Acá te explico un poquito mejor lo que es el materialismo histórico, es decir, esto de la lucha de clases a lo largo de la historia. Para Karl Marx, todo empezó siendo una comunidad primitiva, es decir, cuando el hombre, es lo que en la división tradicional de la historia llamamos en la época de la edad de piedra, del paleolítico, el neolítico. En términos del marxismo, eso es la comunidad primitiva, cuando el hombre apenas estaba empezando a adaptarse a los cambios de la naturaleza y adaptarse para sobrevivir. ¿Cuándo empieza esto de la lucha de clases, de las cuales ya he hablado? Empieza aquí, en la etapa llamada esclavismo, o también el equivalente sería la edad antigua, la época de Egipto, de Grecia, de Roma, cuando precisamente había un gobernador que era el amo y explotaba a sus esclavos, ¿sí? Entonces el esclavismo caracterizó a la cultura egipcia, a los romanos también. Esa es la etapa en la cual el esclavo lucha contra el amo, una lucha de clases. Luego pasamos a la Edad Media, que en términos de Marx es una etapa llamada feudalismo. Otra vez hay una lucha de clases. Esta vez ya no es esclavo contra amo, sino es el siervo. ¿Se acuerdan? El siervo, el campesino que trabajaba en el feudo. ¿Contra quién? ¿Quién sería su explotador? Sería el señor feudal, el dueño de las tierras. Otra vez hay una lucha entre una clase opresora y una clase oprimida. Entonces sigue dándose esa lucha de clases. Pero para la época del siglo XIX, justo la época en la que vivía Marx y que se estaban presentando estos problemas sociales, la lucha había cambiado. Con el surgimiento de la industrialización, es el capitalista el opresor y el obrero, el trabajador, el oprimido. Por lo tanto, esa lucha de clases se seguía dando. Esa etapa se llamaría capitalismo. ¿Y qué es lo que plantea Karl Marx? Ya lo había dicho, él plantea no esperar que los dueños de las fábricas, ¿no? Conscientemente empiecen a darles derechos y oportunidades a sus trabajadores. No, el marxismo plantea una revolución por parte de los obreros, por una revolución proletaria. Es decir, que debe haber un cambio social radical, sacar del poder y destruir el poder, el Estado capitalista, burgués, opresor, como lo quieran llamar, e instaurar un nuevo gobierno que ya te mencioné cómo se llamaba, ¿verdad? Comunismo, donde ya no había las clases sociales. Sin embargo, tendría que pasar por una etapa de transición, porque no se puede hacer una revolución e inmediatamente instalar el comunismo, sino una etapa de transición donde precisamente los obreros se apoderan de los medios de producción. La producción industrial no debe paralizarse, esta debe continuar, porque precisamente la industrialización es una pieza clave en la revolución obrera que planteaba
Marx y Engels. Entonces esa etapa es la dictadura del proletariado, la cual no sería para siempre. Una vez que todo ya está en equilibrio, ya las máquinas están en manos de la clase obrera y ahora sí se podría instaurar el famoso gobierno comunista que plantea Marx y Engels. Esto lo podemos ver un poquito mejor ya más adelante, porque hay revolución, hay países que lograron aplicar este sistema a sus respectivos gobiernos. Ya poco a poco lo vamos a estar viendo. Chicos, y para terminar, otra gran obra y probablemente la más importante del pensamiento marxista es El Capital, publicado en 1867, ¿ya? Un errorcito acá. En el Capital, más bien lo que hace Carlos Marx es hacer un análisis del presente. ¿Cuál era el problema? ¿Qué estaba sucediendo en aquellos años en Europa y probablemente también en otras partes del mundo? Analizar cuáles son los problemas del capitalismo y a partir de eso plantear la solución. Hace un análisis donde precisamente el gran problema del capitalismo es la plusvalía, el cual consiste en que parte de las ganancias generadas precisamente por el trabajo del obrero, esas ganancias que entraban se las quedaba el empresario y muy poco le quedaba al obrero. Es decir, era un reparto injusto de la riqueza generada, ¿sí? Las cuales el capitalista se apodera del trabajo de sus obreros. Entonces, aquí la plusvalía vendría a ser ese punto débil que tiene el capitalismo y que el marxismo lucha precisamente contra eso. Recuerda entonces, para terminar, el socialismo utópico, por un lado, sí, lucha por los obreros, saca cara por los obreros y de alguna manera quiere dar una solución, pero lamentablemente es una fantasía, es algo que suena bonito, pero en la práctica no se podría llevar a cabo, por eso es utópico. El socialismo científico se basa más bien en un análisis, como su nombre lo dice, científico de la historia. ¿Cómo es que se ha estado dando estos cambios a lo largo de la historia del hombre? Y que precisamente justo acá, en la lucha entre capitalistas y proletarios, es que se debe hacer un cambio en pensamiento de Marx, se debe hacer una revolución por parte de la clase trabajadora para finalmente instaurar un gobierno donde todos tengan las mismas oportunidades. Ojo, en la teoría esto suena muy bien, sin embargo vamos a analizar que no es tan fácil y simple como suena, ya que siempre hay de por medio otro tipo de problemas, ya que ya también vamos a estar explicando. Muy bien, muchachos, esto sería todo. Muchas gracias por haber prestado atención hoy día a esta clase de Yo te cuento el surgimiento del socialismo, y ya nos estamos viendo en otra oportunidad.